Yo soy tu hijo y me vas a escuchar. No tienes derecho, mamá. Mamá, basta. No voy a permitirte. En serio, mamá. No me... ¿Por qué me haces esto? Con anterioridad se habló de lo que significa ser tóxico y cómo considero, por su etimología, que para ser llamado así es necesaria la intención de hacer daño. Pero entonces eso ha desatado muchos debates en los comentarios de cada video. Y todo puede ser resumido en la siguiente pregunta general. ¿Qué sucede en los casos donde una persona no se propone hacer daño a los demás, pero igualmente termina infligiéndolo? ¿Acaso no debería ser considerado también tóxico? Igualmente hace daño. Así pues, luego de ver semejantes inquietudes dije, vamos a hacer un video al respecto, y aquí estamos. El término que más me parece adecuado es el de pernicioso, y que significa que es algo sumamente dañino o que produce un dolor agudo. Ahora bien, hay algo que tiene que quedar muy claro para todos. Tanto lo pernicioso como lo tóxico son igualmente subcategorías de lo que es nocivo. Pero yo, por motivos de orden y de clasificación, haré las siguientes diferencias. Para mí lo tóxico es aquello que intencionadamente produce daño. Si tuviéramos que elegir productos para ejemplificar esto, diría yo veneno para ratas o insecticida. En cuanto a lo pernicioso, yo hablo de aquello que hace daño pero sin la intención de hacerlo, como por ejemplo el smog que proviene de los vehículos automotores, o de los pegamentos, algunos tipos de pintura. Creo que ya se entiende. Y por todo esto, en lo que al comportamiento refiere, es importante distinguir entre ambas categorías de lo nocivo, puesto que eso ayuda a comprender los motivos y significados de un paciente o bien de una persona y así saber cómo ayudarle a desentrañar el origen de este comportamiento. De esta manera se puede saber si la persona tiene un placer sádico cuando perjudica a los demás o si únicamente está absorto en asuntos personales y no se percata del impacto que sus actos tienen sobre el resto de las personas. Así que, como siempre, voy a tomar ejemplos de series animadas. Veamos algunos personajes que son perniciosos y otros que son tóxicos. El primer ejemplo de un personaje pernicioso, y sé que muchos no me dejarán mentir, es nada más y nada menos que Perla de Steven Universe. Lo que podemos ver en ella es un estancamiento, una negación de la pérdida que sufrió. Al menos desde el origen que ella recuerda, siempre fue la compañera de Pink Diamond, la diamante rosa, quien siempre fue considerada como una inferior por parte de las otras diamantes. No obstante, conforme el tiempo fue transcurriendo, a ella se le brindaron oportunidades de probar que podía ser una igual a las demás. Sin embargo, lo que Pink descubrió fue catastrófico. Cada planeta que colonizaban las gemas era destruido por completo, pues todos sus recursos eran consumidos para seguir produciendo más gemas. Perla ayudó a Pink Diamond a generar una gran revolución, que esencialmente fue toda una farsa. Pero todo este proceso lo vivieron juntas. La primera vez que Pink decidió fusionarse con alguien fue con Perla. Pink hacía lo que quería, y durante el periodo que Perla lo conoció, Pink experimentó el amor con una única gema, que fue Perla, pero simultáneamente estuvo experimentando con diversos humanos. Debido a la mortalidad tan efímera de estos, Perla estaba acostumbrada a que si Pink buscaba a alguien, este pronto envejecía y moría. Diría Mamalena en La mirada de mujer, ustedes pueden ser los amantes, pero yo sigo siendo la señora. Y por tanto, cuando Pink adoptó la decisión de finalmente tener un hijo, aunque eso significara la muerte definitiva para ella, Perla no lo podía creer. Una vez que nació Steven, intentó quitarle su gema para demostrar que así Pink solamente había cambiado de forma, pero muy a su pesar, conforme pasaron los años, se fue dando cuenta de que realmente Steven era totalmente diferente de Pink, era un nuevo ser, realmente era su hijo, ella no volvería. Pero antes de que ella pudiese comprender a plenitud que esto era realidad, había tenido varios episodios en los que colapsaba porque no podía lidiar todavía con la pérdida, y esto afectó severamente a Steven. Perla lo hizo sentir culpable por haber nacido, por haber existido, por ser quien era. Sin embargo, Perla no se estaba dando cuenta de lo que Steven estaba viviendo. Ella estaba completamente absorta en la situación que tenía, en el dolor que sufría, en el amor que había echado de menos.
y sin siquiera percatarse de ello, condicionó a Steven para que buscara ser el nuevo líder de las Crystal Gems, y que hiciera de la victoria contra las diamantes su objetivo de ser. Y debido a todo ello, una vez que Steven logra su objetivo de vida, se da cuenta de que ya no tiene nada más y sufre un colapso emocional. Y todos somos conscientes de que efectivamente Perla quería a Steven, nunca quiso hacerle daño, pero de todas formas sus acciones tuvieron consecuencias. Un ejemplo de un comportamiento tóxico es el de Daryl, Meryl y Merrill, del anime Little Witch Academia. Sí, me gustan las brujitas, ¿y qué? Y aquí vemos cómo el afán de estas mujeres es usurpar el poder de la familia Cavendish. Todo esto motivado por la avaricia. La familia Cavendish hereda el poder de madre a hija, una línea matriarcal, y cada una de las líderes había ofrecido continuamente curar a diversas personas, independientemente de su origen o ideología. Daryl tomó las riendas de la familia, encargándose de vender diversas reliquias de un valor increíblemente inmenso. Al ver cómo su tía estaba malbaratando todos los objetos familiares, Diana decidió abandonar la Academia Luna Nova y volver a su casa para retomar el control de la familia, disponiéndose a realizar un ritual ante un eclipse venusino que la dotaría de la autoridad suficiente para tomar las riendas de un linaje decadente. Lo que Diana no se esperaba era que Daryl, Meryl y Merrill la retendrían contra su fuerza en un lugar muy oculto, buscando impedir que ella lograra su propósito. Afortunadamente, Atsuko Kagari, también conocida como Ako, estaba allí para ayudar a su amiga. Y aunque finalmente Diana tenía la opción de participar en dicho ritual para ascender a la autoridad, ella desistió de hacerlo para poder ayudar a esas familiares que tanto daño le habían hecho. De cualquier forma, se le concedió esa transición al poder y terminaría siendo ella quien llevara nuevamente a la gloria a la familia Cavendish. Un ejemplo más de comportamiento pernicioso es el de Mabel Pines de la serie Gravity Falls. Lo que nosotros podemos ver en ella es un desenfreno sexual tremendo, que recordemos, la sexualidad no es únicamente el coito, sino también el sentir atracción, el buscar vincularse íntimamente con los demás con afán de obtener cariño, uno que se le destina solamente a las parejas. Esto se da en ella obviamente porque está viviendo la transición de la pubertad hacia una adolescencia exuberante, donde los límites no existen y su actitud rebelde no comprende qué son las fronteras. No obstante, para poder vivir esto, continuamente Mabel le pide a Dipper Pines, su hermano mellizo, que haga sacrificios constantes por ella. Claro está que si nosotros los vemos desde un panorama un poco más general y abierto, nos daremos cuenta de que las ilusiones o los sacrificios que hace Dipper son debido a amores imposibles, ilusiones inasequibles para él, en tanto Mabel tenía más a la mano aquellos amores que buscaba alcanzar. Por más que Dipper lo deseara, Wendy nunca le haría caso, mientras que Mabel sí tenía una esperanza con Gabe o Marmando o tantos otros romances que probablemente no vimos en la serie. Y aunque inminentemente todos terminaban en fracaso, Mabel no podía controlar ese instinto, pensando únicamente en cómo resolverlo y darle satisfacción, aunque eso significara actuar a expensas de su pobre mellizo Pines, en una actitud que muchos consideraron egoísta y reprobable. Volvemos al tema de lo tóxico con Shadow Weaver de She-Ra y las princesas del poder, esta hechicera que tenía el complejo de Sansón. Este complejo consta de una persona que solía tener un grandioso poder pero que cayó en desgracia y que una vez que pudo recuperarlo, se sacrificó por el bien común. Justo como hizo Shadow Weaver. Ella fue la profesora de Micah, el padre de Glimmer, pero debido al modo en que ella se dedicó a experimentar, terminó siendo perjudicada por la propia magia que no pudo controlar, provocando la desgracia de terceros y siendo exiliada del reino de Eteria. Para poder sobrevivir, tuvo que ofrecer sus servicios a Hordak, el invasor de Eteria. Una vez al servicio de este personaje, Shadow Weaver se encargó de comandar sus fuerzas, para lo cual buscó entrenar a diversos huérfanos que se topó por el camino. Una de tales fue Catra, a quien Shadow Weaver constantemente buscaba hacerle daño por cualquier situación que ella hiciera, incluso si estaba acompañada por Adora. Mientras a una le daba elogios y privilegios, a la otra le brindaba amenazas y mucho dolor. Shadow Weaver hizo de la intimidación el modo de interactuar con Catra, dejándole un daño permanente que después la incapacitó para poder aceptar que Adora tomase una decisión diferente de la que ella elegía. Muchos culpan a Catra por todo lo que hizo, sin embargo,
Todo eso tuvo un origen y fue la actitud que tomó Shadow Weaver con ella. Vamos con un ejemplo más de lo que es pernicioso. Moon Butterfly de la serie Star vs las fuerzas del mal. Nosotros podemos percatarnos de que una de las ilusiones más grandes que tuvo en la vida era la de ser madre. Moon, siendo tan solo una adolescente, perdió a la suya a manos del general Toffee, a quien tuvo que intimidar al rebanarle un dedo luego de hacer un pacto con la reina de la oscuridad Eclipsa Butterfly. Todo esto provocó que Moon adoptara una política anti-monstruos bastante bien definida. Pero como bien hemos quedado, no vamos a hablar de lo tóxica que fue Moon con los monstruos, sino de lo perniciosa que fue con su propia hija Star. Aquí nos podemos percatar de que Moon, debido a sus traumas de la infancia, cayó en un estancamiento luego del nacimiento de su primogénita. Se convirtió en una madre sobreprotectora que no le permitió a su hija madurar lo suficiente, dejándola en un estadio de lo que Freud llamaba His Majesty the Baby, o en este caso, Su Majestad la Bebé. Nosotros podemos observar que Star tiene una actitud de niña malcriada. En México les llamamos niñas fresas, en España les llaman niñas pijas. No sé cómo le llamen en el resto, por favor compartan sus sinónimos. Pero algo que sí podemos entender es que Star era una niña mimada, alguien que siempre buscaba hacer sus caprichos realidad sin importarle lo que otros dijeran, algo que aprendió a abandonar una vez que vivió con la familia Díaz en la Tierra, quienes no tenían tantos privilegios políticos y por lo tanto había consecuencias para cada acto. Incluso en un episodio podemos ver que Star termina huyendo de la policía y posteriormente haciendo servicio comunitario porque al principio creyó que ante cualquier destrozo que hiciera podía decirle a su padre que hiciera sobornos por aquí y por allá y allí terminaba el asunto. Pero no, pronto el camino de Star le mostró que todos sus actos tenían consecuencias. Y nosotros podemos notar el comportamiento pernicioso de Moon cuando una vez que Star pierde al libro de hechizos y a Glossary, Moon simplemente le dice que no hay problema, al igual que su esposo River Butterfly. Pero dado el sistema matriarcal que existe en Muni, el papel de River no es tan importante como el de Moon. Y es en este punto que Star empieza a hacer conciencia de lo importante que es su actitud y sus decisiones ante el reino de Muni. No puede simplemente ir por la vida haciendo y perdiendo cosas que son de interés nacional o bien de interés público. Pero hacer esta conciencia no fue fomentado por Moon. Ella siempre se dedicó a negar los problemas de su hija y tratar de resolverlos por sí misma. Ante cualquier catástrofe que hiciera Star, Moon simplemente le decía: por favor hija, quédate sentada, yo lo resolveré. Y debido a ello, a Star le costó muchísimo trabajo desarrollar un sentido de la responsabilidad y el deber. Solo vivía golpeando monstruos, haciendo guerra por aquí y por allá, destrozando cuanta cosa encontraba a su paso. Y lo peor de todo es que muchas veces Moon ni siquiera se daba cuenta de que ella misma provocaba estas situaciones, pero sí estaba muy presta a quejarse de la actitud que tenía su hija y criticaba duramente su comportamiento. Ya hasta que era demasiado tarde, Moon se dio cuenta de cuál había sido el problema con su hija. Y finalmente, un ejemplo de lo más tóxico que puede haber en una dinámica familiar: Eric Cartman de South Park. Este personaje tiene lo que se conoce como complejo de Hércules. Si se sabe la historia, entenderán por qué. Hércules era hijo de Zeus y por lo tanto un semidios. Había sido abandonado en la tierra debido a que fue producto de una infidelidad. Graciosamente o de forma irónica, su nombre significa orgullo de Hera, y fue justo esta diosa quien le hizo la vida imposible. Para poder ser considerado digno, Hércules tuvo que hacer diversas pruebas para demostrar su valía. Quienes sepan un poco más al respecto también podrán contarnos de la homosexualidad de Hércules y de cómo terminó enloquecido. Y esto se asemeja mucho a la situación que tiene Eric Cartman. Este personaje reniega de todo aquello que le reste valor a su existencia, al menos ante sus ojos. Él puede ver que mucha gente intolerante está dispuesta a renegar contra los gays, contra las minorías y contra la gente pobre. Eric considera que todos sus demás amigos, al tener los recursos suficientes y tener una vida aparentemente normal, parecen dioses, pero él ni siquiera tiene un padre, y durante mucho tiempo se le hizo creer que su madre también era su padre porque era hermafrodita, aunque en el especial de los capítulos 200 y 201, Eric descubre que también su padre era el de Scott Tenorman. Por si fuera poco, su madre no es muy adinerada, no tiene un gran empleo y no tiene alguien más que la apoye. Y en gran cantidad de veces hemos podido ver a Eric vivir tendencias homosexuales, de las cuales también quiere renegar. Eric se la pasa haciendo todo lo que puede con tal de subir al Olimpo.
haciéndole daño a otros con tal de ascender junto con los demás dioses. No le importa insultar, no le importa sobajar, no le importa dañar a los otros. Y no es que él no se dé cuenta. Realmente ese es su propósito. Eric cree que haciéndole daño a los demás podrá verlos bajo la suela de su zapato, y así el resto de sus contemporáneos, de sus pares, de sus compañeros, lo verán como uno más de los dioses. Pero tristemente no es así. Es detestado por todos. Y esto genera un gran dolor en su madre, quien busca complacerlo por cualquier medio posible. Pero tal como en el caso de Moon, eso no es positivo. Porque mientras Liane Cartman trata de brindarle todo lo que el niño quiere para ver si así se porta bien, esto únicamente refuerza su comportamiento de niño malcriado, por lo que Eric constantemente le está insultando, le está exigiendo y hasta la ha amenazado. Por lo que Liane la hemos visto pasar de incluso querer abortarlo a pesar de tener ya 8 años de edad, hasta pedirle ayuda al encantador de perros. No cabe duda de que yo no quisiera estar en los zapatos de Liane Cartman ni en ninguno de los otros personajes que analizamos hoy. Si el video te gustó, por favor regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.